Y para eso me hago acompañar en esta oportunidad de dos jóvenes profesoras, ambas ejercen como abogadas y son profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en el área del Derecho Internacional Privado. Sí, porque se trata de cuestiones muy interesantes que están reguladas en el Código, son realidades que en la vida de la Cuba de hoy cada vez son más frecuentes. Estamos hablando de relaciones en las cuales un ciudadano cubano, por ejemplo, contrae matrimonio con un ciudadano extranjero. O una persona que no es cubana, un extranjero, viene a Cuba a contraer matrimonio. O extranjeros intentan hacerlo en Cuba. Pero no solo el matrimonio, estoy poniendo solamente este ejemplo. Pudieran ser otras instituciones que regula el proyecto de Código de las Familias y de las cuales hemos hablado aquí. Pero desde la perspectiva, hasta ahora, siempre desde la perspectiva de que todo ocurre entre ciudadanos cubanos. Vamos hoy a hablar de la visión que de este tema tiene el proyecto, pero ya con el hecho de que se puedan involucrar ciudadanos extranjeros o cubanos fuera del territorio nacional. Hasta ahora lo he explicado bien porque esto es una materia muy técnica. Ustedes díganme, profesoras, bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer que nos acompañen Igual. ambas. Janet y Taidí, les decía que además de profesoras son abogadas en ejercicio, lo cual les permite tener una visión muy práctica de cada uno de estos temas. Primero, quisiera comenzar el diálogo con ustedes tratando de entender si el código es novedoso en muchos aspectos y en este también lo es. Todas estas cosas de las que he hablado, ¿cómo se resuelven hoy si no tenemos una regulación como la que está proponiendo el código? Sí, buenas noches. Actualmente, es decir, la regulación que propone el proyecto es absolutamente novedoso dentro de este código especializado de la familia. Las relaciones privadas de familia con elementos extranjeros, es decir, internacionales, se regulan hoy en el Código Civil, en las disposiciones especiales primera, segunda y tercera, en apenas 3 artículos, y este es el primer gran salto. Es decir, hoy contamos con 3 artículos para regular todas las relaciones en el marco del derecho a las familias, que son muy diversas. Estamos hablando de matrimonios, de divorcios, de filiación, adopción, alimentos, es decir, hay una variedad de relaciones dentro del marco de las familias que tienen cada una su especificidad. La regulación con la que contamos hoy es extremadamente general y no da solución a todos los casos que se plantean hoy en la realidad cubana, que como bien has dicho, han ido en aumento y es una tendencia que además va a permanecer en Cuba. De ahí la importancia de que hoy hay un título en el proyecto del Código de las Familias, sí, dedicado al derecho internacional privado, que es específicamente estas relaciones de familia con elementos extranjeros. Título 11, Normas de Derecho Internacional Privado Familiar. Usted puede encontrarlo a partir del artículo 449, todos estos temas de los que vamos a hablar. Ahora, siempre hemos aquí comentado que existe una vocación muy marcada del desarrollo de la autonomía de la voluntad, o sea que las personas puedan, en el ejercicio de su voluntad, de su deseo, escoger entre opciones. Aquí los profesores han hablado del código de los afectos, pero también del código de las posibilidades o de las alternativas. En materia de derecho internacional también prima la autonomía de la voluntad. Sí, prima la autonomía de la voluntad. Y uno de los aspectos importantes, cuando usted refería de las novedades del código, es decir, el código refleja la realidad familiar internacional cubana, la internacionalización de las relaciones familiares internacionales. Pero lo hace con una técnica acertada, porque utiliza el punto de conexión domicilio, que no lo es que el que utiliza el código actual, es decir, las normas de derecho internacional privado que están vigentes hoy, utiliza la ciudadanía como punto de conexión. Y eso genera muchos conflictos de leyes, porque muchas veces no coincide la ciudadanía de los progenitores con la ciudadanía del menor. Entonces, este código soluciona esos conflictos de leyes. Vamos a tratar de entender esto del punto de conexión, del conflicto de ley. Yo les decía al inicio que es una cuestión muy técnica, pero cuando uno comienza a digerirla, a traducirla, usted va a entender perfectamente de qué estamos hablando. Ya saben que prima la autonomía de la voluntad. Pero también hay una cuestión aquí muy importante que es el orden público, que además viene desde la Constitución. Usted puede determinar, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, determinadas cuestiones, pero eso tiene un límite, y ese límite es el llamado orden público. ¿Qué es el orden público? ¿Cómo entenderlo? Para aplicarlo a todo lo que vamos a explicar después.
En este tema, el orden público familiar internacional se regula en el Código. Hoy el proyecto de ley del Código de las Familias establece un concepto de orden público familiar, como ese conjunto de principios, de valores que constituyen ese orden público familiar cubano y que define y que está presente en nuestro texto constitucional. Es decir, el texto constitucional cubano refrenda esos principios, esos valores, y hoy el Código de la Familia establece un artículo que define ese sentido y el alcance en la regulación de ese régimen jurídico social cubano, de esos principios, de esos valores que conforman ese orden. Y es un límite a la autonomía de la voluntad. Usted refería, hay autonomía de la voluntad en las relaciones patrimoniales de familia, que lo va a explicar la profesora Taidí, pero esa autonomía tiene límites precisamente cuando se vulneran esos principios, esos valores fundamentales que están refrendados en el texto constitucional. Valga esta explicación, queridos televidentes, inicial como introducción, pero vamos a verlo todo a través de ejemplos para que usted pueda comprender mejor. Vamos a hablar del matrimonio. Vamos a comenzar hablando del matrimonio, que es una de las cuestiones que están reguladas, de lo cual hemos hablado bastante en nuestro programa, en el proyecto de Código de las Familias. Yo preguntaría, por ejemplo, un ciudadano cubano, una ciudadana cubana, contrae matrimonio con un extranjero y lo hace en Cuba. ¿Cuál es la ley entonces que va a regir en ese matrimonio? Esto es lo que sucede, es decir, normalmente cuando hablamos de relaciones internacionales, entonces ya no queda claro, como es en el caso de los matrimonios entre cubanos, sí, residentes en Cuba, con eso que no hay claramente discusión, es aplicable, claro, la ley cubana. Claro. Ya hoy se propone también un régimen más diverso para el patrimonio, por ejemplo, el régimen patrimonial del matrimonio, pero cuando hablamos de relaciones internacionales ya la posibilidad de la autonomía de la voluntad no va solo a que podamos escoger entre un régimen patrimonial u otro, comunidad de bienes, separación de bienes, sino a qué ley queremos someter ese régimen matrimonial, porque puede que se casen en efecto en Cuba, sin embargo se van a domiciliar en el extranjero y su relación se va a desarrollar en el extranjero, conocen la ley extranjera y conocen que es más afín a sus intereses, tratándose de un matrimonio entre personas de diversas ciudadanías y domicilio, entonces tienen la posibilidad de escoger esa ley. Vamos atrás un momentico, profesora. Usted me está diciendo que a partir de la aprobación, si aprobamos en referendo este proyecto, un ciudadano cubano puede contraer matrimonio en Cuba con un ciudadano extranjero y decidir que la ley para el matrimonio que va a regir es la del país de esa persona. Absolutamente. O la del país donde van a vivir, usted dijo también, del domicilio. Sí, de hecho, es decir, está la posibilidad de que hagan uso de esta autonomía de la voluntad, sí, donde el código le da una gama de leyes aplicables, es decir, no es que elijan cualquier ley, se establecen algunos límites. La residencia o domicilio de cualquiera de las partes, la ley de la ciudadanía de cualquiera de las partes, la ley del lugar o ciudadanía común que puedan tener. O sea, que deben escoger entre distintas opciones. Sí, entre leyes que tengan algún vínculo. No es una ley al azar. Algún vínculo con la relación. Que puede ser a donde vayan a vivir o puede ser la ciudadanía de la otra persona que no es cubana. Pero puede que ni escojan. Puede que ni escojan y por supuesto también nuestras autoridades tendrán que saber qué ley aplicar. Y ahí, por ejemplo, en el caso del matrimonio se está prefiriendo el domicilio conyugal, sea cual sea. Es decir, vamos a poner que no escogieron una ley aplicable al matrimonio y se domicilian en cualquier otro país o se domicilian en Cuba. ¿Qué ley se le aplicará a ese régimen matrimonial? La ley del domicilio conyugal, que es la ley que contacta, que se vincula, porque esto tiene que ver con un principio de proximidad entre la ley que se va a aplicar y la relación que se va a regular. Y de ahí entonces que se regula y se aplica el domicilio conyugal, sea cual sea. Viven en Cuba, están domiciliados en Cuba, la ley cubana. Están domiciliados en el extranjero, pues la ley de ese país donde estén domiciliados. Esta es una ventaja importante de la manera en la que el proyecto de código está regulando el asunto. Muy importante porque hay un margen. Primero, hay una realidad y una cercanía entre la ley aplicable y la relación que se va a regular. Y dos, la posibilidad de escoger esa ley. Si la conozco y es más afín con los intereses de la pareja, entonces podemos escoger esa ley. Y el derecho, es decir, la autoridad cubana va a aplicar esa ley, va a cumplir con la voluntad de las partes o con la ley aplicable conforme a la norma si no la escogieron. Siempre y cuando, porque esto es un respeto y es un reconocimiento a la diversidad legislativa. Cuba no está aislado del mundo, los temas de familia están muy permeados por las culturas, las tradiciones, y esto se respeta, es decir, hay una convivencia, hay un respeto, hay una integración con relación a estas leyes
Y el límite entonces estaría en cuando se vulnera o cuando esa ley extranjera vulnera algún principio esencial del derecho cubano. Pongamos un ejemplo, que el domicilio conyugal es en algún país donde existe una relación en la cual se discrimina a la mujer por X motivo, o donde rige la poligamia, donde el hombre puede estar casado con 3, 7 mujeres según el país que sea. Ese tipo ya de matrimonios y ese régimen no sería reconocido en Cuba porque atenta contra un principio constitucional que es la dignidad y la igualdad de los cónyuges. Ese es el orden público del que hablamos. Ahí entonces entraría a actuar el orden público como una salvaguardia, es decir, reconocemos la diferencia, respetamos la diversidad cultural, siempre y cuando esto no afecte principios esenciales nuestros. Las cuestiones patrimoniales del matrimonio, de las que estaban hablando, porque ya recordemos, hemos hablado aquí en el programa, que en el Código de la Familia vigente hay un solo régimen económico, que es la comunidad matrimonial de bienes. Aquí se ha explicado. El proyecto habla de 3. Mantiene la comunidad matrimonial, la separación y el régimen mixto. Cuando sea un matrimonio de este tipo con relaciones familiares internacionales, ¿van a poder escoger también entre estas opciones? Claro. Si la pareja se le aplica a ese matrimonio, se le aplica la ley cubana, ya sea por voluntad, ya sea porque están domiciliados en Cuba, o porque tienen una ciudadanía común cubana, aunque estuvieran residiendo en otros países, tuvieran hijos en otros países, están en ese momento en Cuba y tienen, o viven en ese país, pero tienen una ciudadanía común cubana, son todas estas opciones donde se aplica entonces el régimen cubano. Y por supuesto, aplicándose el régimen cubano, tiene aplicación plena el proyecto de Código Familiar. Vamos a hablar del divorcio entonces. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían las reglas? En el caso del divorcio también se abre paso la autonomía de la voluntad, es decir, las personas también pueden escoger una ley aplicable al divorcio, también enmarcada en algunas leyes, es decir, la residencia en ese momento de cualquiera de las partes, la ciudadanía de cualquiera de las partes. Pero desde que contraen matrimonio deben decidir cuál sería la ley para un posible divorcio. No, esto lo pueden hacer con posterioridad también. Pueden hacer un pacto donde escojan una ley aplicable al divorcio. Es difícil pensar que cuando se contrae matrimonio ya se está pensando en qué ley le vamos a aplicar al divorcio. Bueno, pero este es el código de las posibilidades. Claro, pudiera pasar, pero eso pudieran hacerlo en cualquier momento. Esa reflexión, profesora, pudiera aplicar también para el régimen de separación de bienes. Bueno, si nos estamos casando, ¿por qué separar si nos vamos a querer? Pero es una opción. Pero claro, es una posibilidad y les da certeza, les da una certeza jurídica de qué ley se les va a aplicar y cuál va a ser entonces su régimen en un momento de divorcio. Pudiera pasar perfectamente también. Bueno, porque incluso en este tema de la extinción del matrimonio, del divorcio, como en el matrimonio existen culturas muy diferentes a la nuestra. Pudiera, por ejemplo, alguien, un extranjero de esa cultura, venir a Cuba tratando de argumentar una de esas causales de su país para disolver el matrimonio, por ejemplo. Eso no sería aplicable en nuestro país en virtud del orden público, ¿no? Sí, va contra el orden público, porque si una de las causales de la ley que escogieron para el divorcio o de la ley extranjera que se aplica al divorcio, porque tienen su domicilio en ese otro país, es plenamente válida en Cuba, como puede ser, ya cesó el interés por el matrimonio. Sí, pero eso es universal. Perfectamente se la vamos a reconocer. Ahora, por ejemplo, están en los casos de repudio islámico, donde es una causal de disolución del vínculo, en el cual el esposo, de manera unilateral, disuelve el vínculo matrimonial, sin el consentimiento de la esposa y con otras consecuencias, a que a los 6 meses, además puede ser revocable. En el caso de nosotros, la disolución es definitiva. Es decir, hay instituciones que operan en otros países que sí entonces pudieran tener una objeción para que se reconozcan en Cuba por ir en contra entonces de esta igualdad de cónyuges. Muy interesante, fíjense ustedes cada uno de estos temas. Bueno, la doctora Peña ha tomado el protagonismo al inicio porque son los temas que ella ha trabajado fundamentalmente, pero voy entonces con la doctora que me acompaña aquí a la derecha para que también argumente, y vamos con la idea inicial de los temas que yo traía. Fíjense, hemos hablado de matrimonio, cuestiones del patrimonio, del divorcio, está también la unión afectiva. ¿Qué es la unión afectiva?
Sí, dos personas que se unen pero no con la intención de formalizarse. Es una unión afectiva que la ley que va a regir es la ley del lugar donde se inscribe esa unión. Y por tanto, ahí es lo que el punto de conexión, es el criterio que toma en consideración el legislador para regular el sentido y el alcance de esta institución familiar. Y esto es una de las bondades del código. Es decir, el código establece para cada institución familiar la posibilidad, a través de un punto de conexión, de determinar cuál va a ser la ley que regula, que tiene los vínculos más estrechos con esa institución. Por ejemplo, si usted me lo permite, sí, en otra institución familiar que se conecta con el divorcio, con el tema familia, es en los alimentos. Es decir, si una persona en materia de alimentos, ¿qué establece el Código de la Familia o el proyecto de ley del Código de la Familia? Protege a la parte débil de la relación jurídica familiar, que es el menor, es la persona que se presenta una situación de discapacidad, que tiene una situación de vulnerabilidad. Entonces, la ley del domicilio, el domicilio, que es el lugar donde se desarrolla esa persona, que determina sus necesidades, sus intereses, va a determinar cuál va a ser el alcance de esa institución. Por ejemplo, si usted me lo permite, en una relación, en un litigio internacional, una madre cubana tiene una unión afectiva con un ciudadano de determinado país. O sea, tienen una relación, pero no contrajeron matrimonio. No contrajeron matrimonio, una unión afectiva que la reconoce el proyecto de ley del Código de la Familia. Se procrea un menor, un niño, que nace en ese tercer estado, en ese estado. Ese niño no nació en Cuba. No nació en Cuba, el niño no nació en Cuba, pero el Código de las Familias determina que la institución, el derecho a recibir alimentos se rige por la ley del domicilio de ese niño. Pero puede ser que en ese estado donde el niño está residiendo, donde tiene su domicilio, no le ofrece las garantías de una debida obligación de dar alimentos, es decir, no satisface sus necesidades. Entonces el Código establece que en ese sentido puede aplicarse la ley que ofrece más garantías a esa persona con derecho a recibir alimento. Puede ser un menor de edad, puede ser una persona en situación de discapacidad que presenta una situación de vulnerabilidad. Es decir, que permite, da opciones en beneficio de la protección de la parte débil de la relación jurídica familiar internacional. Tengo una pregunta. Todas estas cuestiones, cada vez que ustedes han dicho, profesora, la ley del otro país, la ley del Estado, la ley de Cuba, litigios internacionales, muchas veces cuando escuchamos todo esto, la primera idea que nos viene a la mente, bueno, pero determinado país no mantiene relaciones con Cuba, o si es en determinado país esto no es posible. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿para cada país es una situación diferente o estamos hablando para todo el planeta cada una de las ideas que ustedes han planteado, independientemente de la nación que sea? El conflicto es neutral en ese sentido. Es decir, cuando estamos hablando de domicilio del menor, por ejemplo, para los casos de alimentos o de filiación, es el domicilio del menor, cualquiera que sea este país. Es decir, en eso no hay ninguna diferenciación. Se aplica la ley del domicilio del menor. ¿Dónde está domiciliado el menor? La ley de ese país será la que se aplique. No hay ninguna distinción con uno y otro. Pueden haber convenios, que es otro tema. Es decir, puede que algunos países tengan convenios comunes con Cuba, que casi siempre en nuestra materia no son, en muchos casos bilaterales, sino que son multilaterales, es decir, varios países perteneciendo a los convenios, como es el convenio de la Haya sobre relaciones parentales, como es el convenio sobre sustracción de menores, que después se tratará igual. Entonces se aplicaría el convenio con preferencia a la ley interna, pero eso tiene que ver con los países signatarios de ese convenio. Sí. Pero la ley es neutral, cualquiera que sea, y esto es un principio de realidad. ¿Dónde está domiciliado? Entonces se aplica la ley de ese país. Vamos a este tema de la sustracción. Me parece interesante, porque si ustedes tienen, siempre les invito a seguir el programa con el proyecto. Por aquí encuentran en el artículo 471 la llamada restitución internacional. O sea, estamos hablando de un niño o una niña que se sustrae del lugar donde vive, pero esto puede pasar por varias cosas, porque, por ejemplo, el padre pudiera ser extranjero, no vive en Cuba, la madre le da la autorización a que esa niña o niño vaya con el padre un tiempo de vacaciones y después no lo devuelve. Ese pudiera ser un caso. Pero estaba pensando también el caso en el que extraen al niño de forma absolutamente ilegal. O sea, ¿cómo devolver a ese niño? Porque aquí habla de restitución, ahí lo están viendo ustedes. ¿Es a eso a lo que se refiere?
Exactamente, es decir, el Estado cubano es signatario de la Convención de la Haya de 1980 sobre ciertos aspectos civiles relacionados con la sustracción internacional de menores. Por tanto, este texto internacional integra el ordenamiento jurídico cubano por mandato constitucional. Y esta convención precisamente su objeto es la restitución inmediata de ese niño que ha sido sustraído, violando, vulnerando un derecho de custodia, es decir, la guarda y cuidado. Se lee a otra persona, es decir, el otro progenitor ha violado ese derecho que se le ha conferido por una decisión judicial, una decisión administrativa, y por ende ahí estamos en un ilícito internacional que es una sustracción internacional. Y el tribunal competente que conoce de ese asunto debe garantizar la restitución inmediata de ese menor a su lugar de residencia. Pero también está la retención que es un ilícito. Usted, como refería, se le dio la autorización para que pudiera estar en determinados meses en un determinado país y se ha retenido el menor. Pasa ese tiempo, transcurre ese tiempo, no está en el estado al que se le dio la autorización que pudiera estar residiendo temporalmente, entonces ahí puede haber una retención ilícita, es decir, y por ende también es objeto del convenio, es decir, se puede localizar a ese menor y el tribunal y la autoridad debe procurar procedimientos de urgencia, procedimientos que garanticen la restitución inmediata de ese menor a su lugar de residencia. El proyecto, ya ven ustedes, de Código de las Familias también está potenciando la idea de la restitución de los menores, lo cual lo realiza, como acaban de explicar las profesoras, en virtud de convenios, de disposiciones de carácter universal. Aquí está también el tema de la filiación. De eso hemos hablado aquí también en otros programas, pero quisiera que sobre el tema, casi en los finales del programa, también me dieran alguna referencia. Creo que el término incluso filiación, como parte del aumento de la necesaria cultura jurídica en nuestro pueblo, cada vez que hablamos de filiación debe haber algún comentario de qué es filiación, a qué nos referimos, para entonces después decir qué sería el reconocimiento filiatorio en el extranjero. Vaya. Cuando hablamos de filiación, las personas deben comprender que hay diferentes títulos constitutivos de la filiación. Uno de ellos es la procreación natural. Es decir, la procreación implica una relación filiatoria. También el acto jurídico de la adopción. Cuando un padre y una madre tienen a un bebé, conciben a un menor, ahí hay una relación filiatoria. Exactamente. Que se demuestra a través de un documento que puede ser el certificado de nacimiento. Exactamente. Y cuando se asienta en el registro del Estado civil correspondiente. También puede ser un título constitutivo de la filiación el acto jurídico de la adopción. La aplicación de las técnicas de reproducción asistida, que también propone el proyecto, es un título constitutivo de la filiación, así como también la relación socioafectiva reconocida por un tribunal competente, que también es una de las novedades, de las bondades del proyecto de ley del Código de la Familia. Entonces, pero ahora nace en Cuba un bebé, el padre es extranjero, ¿cómo va a operar eso entonces? ¿Cómo va a operar? Es decir, el proyecto de ley le da una solución acertada, con una técnica que es compatible con las tendencias más avesadas en materia de derecho internacional privado, y establece el domicilio del menor. Al momento del nacimiento es el que va a regir esa relación filiatoria. Es decir, si el menor nace en ese tercer estado, es la ley, la norma de familia de ese estado, el que va a regular la relación jurídica filiatoria. Pero puede acontecer, y lo voy a conectar con el orden público, sí, que en un inicio argumentábamos cuál es el sentido y el alcance. Puede ser que en ese estado esa ley establezca discriminación porque ese niño se procreó de una unión afectiva. Sí, que no estaban casados, y establece una discriminación en cuanto a los hijos habidos en el matrimonio y lo que no fueron habidos en el matrimonio. Y en este sentido no se aplicaría esa ley, que fue la designada por el proyecto del Código de la Familia en materia de filiación, porque es contraria al orden público. ¿Por qué? Porque está violando un principio que es el principio de igualdad de los hijos, que establece el texto constitucional aprobado el 10 de abril de 2019. O sea que una madre, por ejemplo, cubana, reside en el extranjero, no contrajo matrimonio con esa persona que es el papá del niño, y en ese país, si el hijo no es dentro del matrimonio, no es hijo. Pero en Cuba sí, por tanto se aplica la ley cubana. Se aplicaría el Código de las Familias cubanos en el título relativo a la filiación. Entonces, por ello, es el orden público y una de las novedades del orden público familiar que define el proyecto de ley del Código de las Familias. Vean ustedes qué interesante. Yo creo que no hemos agotado, profesora, los temas. Aquí podemos seguir con muchísimos más ejemplos que permiten entender, comprender. Yo creo que incluso, no sé si están de acuerdo conmigo, pudiéramos hacer una convocatoria para que nos envíen a través del correo del programa, de redes sociales,
redes, busquen los perfiles de las profesoras, les pueden escribir también, ambas en los bufetes. Por cierto, ¿cuáles son los bufetes específicos en los que trabajan ustedes? Bufete de servicios especializados que pertenece a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en JOTI 23. ¿Y en el caso suyo? El bufete internacional de Quinta y 40. Quinta y 40 en Miramar, municipio Playa. Bueno, ya saben, ahí están ellas. Dudas, preguntas, inquietudes, también a través de nuestro correo. Ahí está, hacemoscuba@icrt.cu, y más adelante pudiéramos venir a un segundo programa solamente para responder dudas, preguntas, interrogantes. Usted me iba a decir algo. Sí, que en el caso del orden público incluso tiene una ventaja. Anteriormente, cuando una ley extranjera contravenía nuestros principios esenciales, se inaplicaba esa ley extranjera y se aplicaba la cubana. La propuesta actual es que se inaplique esa ley extranjera, pero hay que ver qué dice la norma de conflicto nuestra, porque puede que la norma de conflicto diga se aplica la ley del domicilio del menor, por ejemplo, no se puede aplicar esa ley porque daña, viola los principios nuestros, y puede que la propia norma de conflicto diga en su defecto se aplica la ley del domicilio del progenitor o la madre, y en ese caso habría que ver una segunda opción que da la norma de conflicto, y no es directamente aplicar la ley cubana, sino seguir los mandatos que ésta ofrece. Y por último, quería decir... Eso es lo que se llamaba el reenvío, ¿es eso que usted dice? No, eso no es el reenvío. El reenvío es otro tema. Esto es tremendo, esto del derecho. El reenvío es otro tema que... Es otro asunto. Es otro asunto. Esto es complicado realmente, pero yo creo que hay que aprender de todos estos temas, sobre todo porque va creciendo en la internacionalización de las relaciones sociales y humanas, y aprender de esta cultura jurídica no es solo en nuestro ejercicio cotidiano en el ámbito nacional, sino también en el foráneo. Yo sé que tienen ahí cargadas las ideas para continuar, pero el tiempo se agota. Yo les agradezco muchísimo la presencia. Les recuerdo que en el próximo programa ya va a estar con nosotros el doctor Leonardo, quien, les decía, ha estado durante varios días impartiendo importantes conferencias en Europa, concretamente en universidades, en representaciones diplomáticas nuestras, y viene también con muchísimas opiniones de lo que por allá y de lo más avanzado de la academia están considerando en torno a este proyecto que va a regular las relaciones familiares del presente y el futuro próximo de nuestro país. Agradezco la presencia y queda abierta la invitación entonces para muy pronto. Gracias a usted. Gracias, un placer. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.